El mundo en el que vivimos se encuentra siempre en constante cambio, lo que lleva al hombre contemporáneo a ajustar sus esquemas con mucha rapidez. A pesar de esto, y sorprendentemente, la cultura judía no ha sufrido cambios, aunque cada vez se enfrenta a retos aún mayores. Algo difícil de pensar es que en temas tan controvertidos en los tiempos actuales, hablando específicamente del sexo, el judaísmo logra dar respuesta, siendo contemplado siglos atrás por la ley judía. Durante la revolución sexual, que inició durante los años 60, el judaísmo, como otras religiones, se vio a la necesidad de buscar respuestas para estos cambios. Hay que resaltar que en el judaísmo, a comparación de otras religiones de Occidente, no considera el sexo como un pecado. Entre muchas otras cosas, establece que el impulso sexual no debe ser reprimido. La actividad sexual es un hecho fundamental de la vida humana. El sexo debe disfrutarse. Los seres humanos deben satisfacer las necesidades sexuales de su pareja con mutuo respeto y consideración. En los actos sexuales que el judaísmo condena encontramos la sodomía, el incesto y el adulterio. En pocas palabras, el judaísmo no ve mal el tener relaciones sexuales, siempre y cuando exista un balance entre lo permitido y lo que no. En base a la tradición judía, la importancia de la vida en pareja se remonta a la época bíblica. Después de crear al hombre, Dios decidió que no era bueno que estuviese solo y creó a la mujer para que lo acompañara. Más adelante se reconocen los derechos conyugales de la mujer, pero se subordinan las relaciones sexuales a la necesidad de procrear. En general, los hebreos compartían las ideas prevalecientes entre los pueblos vecinos en cuanto a la poligamia y a la posición social de las esposas, pero condenaban la prostitución, las perversiones sexuales, el adulterio y el incesto. A pesar de que no se puede hablar en esta época de un código moral sistemático en relación al sexo, en la Biblia se imponen multas y castigos por violación y seducción, y se condenan las orgías sexuales que acompañaban los rituales de otros pueblos. Asimismo, la legislación bíblica establece otras prohibiciones tales como el que un hombre use vestidos de mujer o viceversa, o que tenga relaciones cuando la mujer está en su periodo menstrual. En Levítico se explica que se considera que la mujer está en un estado de impureza durante estos días. La Torá exige la abstinencia sexual 7 días desde que se inicia el sangrado, pero los rabinos talmúdicos, en su afán por enfatizar la importancia de este concepto, ordenaron que los 7 días de abstinencia deberían contarse a partir de que se suspendiera la menstruación, sumando así 12 días. La práctica usual entre los judíos ortodoxos es de que al terminar la abstinencia la mujer debe sumergirse en un baño o mikvah antes de reanudarse relaciones con su esposo. Las autoridades rabínicas han ofrecido una variedad de razones para explicar la importancia y el sentido de este precepto. Afirman que se trata de una lección de paciencia, esto es, los seres humanos deben aprender a tener la paciencia de los árboles jóvenes cuyos frutos no se pueden comer durante los primeros 3 años. La accesibilidad constante lleva a la indulgencia y a la costumbre, que a su vez puede afectar la armonía familiar. De acuerdo con las premisas talmúdicas, el encanto del matrimonio aumenta con este periodo de abstinencia. En la época talmúdica, las autoridades rabínicas estaban convencidas de que el ser humano no podía vivir sin un compañero del sexo opuesto. Más aún, el matrimonio se consideraba el estado ideal para todo ser humano. El Tanaj es un libro que fundamentalmente compone el Antiguo Testamento de los judíos. Dentro del Tanaj encontraremos la Torá, que es la base absoluta de la fe judía. Consideran que son libros revelados por Dios, escritos por Moisés. En el matrimonio, aunque en la actualidad ya no es así, antes la elección de la respectiva pareja no era hecha por el individuo en cuestión, sino por la familia, siempre entre judíos dentro de la comunidad judía. Bajo la ley judía, los hombres han sido los legisladores y guardianes de las tradiciones. Lugares en los que las vidas de las mujeres se cruzan con los hombres son el matrimonio, divorcio, nacimiento sexual de la descendencia. De otro modo, las mujeres en efecto son invisibles en los textos judíos. En el Torá, dentro de los 10 mandamientos, el número 7 que dice no cometerás el adulterio y el número 10 que menciona no codiciarás los bienes ajenos
Estos dos mandamientos van a tener como base en la infidelidad, donde en la antigüedad el pueblo judío practicaba la pena de muerte para pecados de suma importancia, como el adulterio. En el libro sagrado de referencia de la religión judía se ordena la lapidación en numerosos casos, como no obedecer a los propios padres, casarse sin ser virgen y pretendiendo serlo, tener relaciones sexuales un hombre y una mujer casada con otro hombre. En este caso, ambos van a ser lapidados. Bueno, pues nosotros somos el equipo 5 y estamos conformados por Omar Gerardo González Cepeda, Alfonso García de Alba Castrejón. y Miriam Stephanie Garibay.